Si mañana se acabara el mundo, ¿tú sobrevivirías? Ya sé que suena como trama de película, pero es verdad. Hay muchísimas veces que podemos imaginarnos mil catástrofes e incluso pensamos que de repente pues igual y podemos tener algún problema mundial, alguna guerra, alguna pandemia. Y bueno, pues para los que nos gustan los zombies, pues hasta imaginarnos que pueden existir los zombies, ¿sale? Entonces, bueno, pues hoy nos vamos a dedicar un rato a ver todos estos casos, ¿vale? Así que bueno, pues vámonos con el intro para empezar. Ustedes disculparán que tenga yo que estar leyendo de repente, pero tuve que anotar todas mis ideas, porque si no, de repente no voy a poder hacer todo, entonces necesito estar leyendo y de repente pues tengo que voltear leyendo también los comentarios en vivo. Aún te sigue, ¿qué onda? Perdón, disculpen, es que ando por acá en el directo. Pero bueno, entonces por ejemplo ahora sí, bienvenidos a Barbas al Aire, el lugar donde exploraremos algunos temas y algunos datos un poco aterradoras, un poco meternos en temas más llamativos y bueno, pues que nos podrían volar la cabeza. Así que tú podrías sobrevivir a un apocalipsis, no necesariamente, como te digo, de zombies o de cualquier otra cosa, pero tú podrías hacerlo. Y bueno, pues aquellos que nos acompañan, este es uno de los primeros videos que estamos checando, que estamos haciendo nuestro podcast, transmitiéndolo completamente en vivo, y bueno, pues posteriormente ya lo subiremos a nuestra otra plataforma, ya editado para que ustedes estén ahí, ¿sale? Así que si tú quieres salir tu comentario ahí en el video, pues déjamelo en la cajita de comentarios, y posteriormente, bueno, pues los estaremos haciendo, ¿sale? A ver por acá, pues vamos a darle con el tema, ¿sale? Como les dije, ya saben, si están viendo que volteo es porque estoy checando los datos, ¿sale? Entonces, vámonos primero con un dato curioso. Según un estudio de la Universidad de Cambridge, incluso un meteorito de 1 kilómetro podría causar un invierno global durante años. Así que no solo es ciencia ficción, también podría haber pandemias y muchísimas otras cosas, ¿sale? Entonces, vamos a desglosar los escenarios más probables y menos probables. Un apocalipsis nuclear, donde, bueno, pues imaginemos un apocalipsis donde estaría una explosión cuando una bomba detona, libera tanta energía que lo destruye todo a su alrededor en segundos. No solo colapsa edificios y vehículos, sino también su flash de calor intenso puede quemar personas y objetos a kilómetros de distancia. Es tan extremo como suena, ¿sale? Luego viene la radiación. Esa energía invisible puede dañar las células, provocar desde náuseas, quemaduras, hasta enfermedades graves y a un largo plazo un riesgo elevado de cáncer. Además contamina todo a su alrededor, el suelo, el agua, los alimentos. No es algo que desaparezca al día siguiente. No sé si ustedes recuerdan, por ejemplo, lo que fue o lo que pasó con Chernobyl, también con Hiroshima, cuando explotó, que de repente las sombras que dejó la bomba de Hiroshima sobre el suelo, donde estaban ahí acomodaditos, sentaditos, quedaron las impresiones, quedaron esas copias ahí pegadas en el suelo, solamente porque, bueno, pues estaba pasando todo eso al mismo tiempo que, bueno, pues la detonación de la bomba había sido, ¿sale? Y eso que ni siquiera tocó el suelo. No sé si recuerdan que esa explotó en el aire, no tocó el suelo, ¿sale? Entonces fue muy grave. Ahora imagínense ese tipo de situaciones ya a nivel mundial, que de repente se agarraran todas las naciones fuertes. ¿Ustedes qué harían, amigos? ¿Ustedes creen que podrían sobrevivir a ese tipo de situaciones? Eso pues sería muy difícil. No solo sería cuestión de escondernos, se necesitaría agua, comida, refugio y hasta un poco de suerte, porque para hacerlo pues
sería difícil. Tendríamos que tener trajes especiales o buscar la forma de poder tapar todos los agujeros para no poder respirar esa radioactividad o hacer ese tipo de cosas. Entonces, bueno, pues ahí te va otro datito curioso, que durante la Guerra Fría los científicos estimaban que un conflicto nuclear podría matar a más de 1.000 millones de personas solo por las explosiones y la radiación inicial. Ahora imagínate a largo plazo, entonces, bueno, pues ¿qué podría pasar? ¿Sale? Tú podrías ver que de repente a lo mejor podría haber un invierno nuclear donde, bueno, pues todo esto de los gases y de las explosiones y de los escombros podrían hacer que, bueno, esto pudiera tener ese paradigma de encerrar nuestra cúpula, calentar el planeta, enfriarlo de otro lado y tener esos problemas, ¿sale? Entonces también, por ejemplo, podemos tener un apocalipsis dentro de las enfermedades resistentes, algo bacteriológico, algo que de repente pues podría hacernos volver a regresar a la pandemia que nos pasó no hace mucho aquí en México, y que, bueno, pues gracias a esa pandemia muchísima gente empezó a tener problemas de ansiedad, depresión, estrés. O sea, en serio que yo en mi trabajo, cuando de repente platico con la gente, es tan difícil encontrar a alguien que no tenga como que esos problemas de ansiedad por todo lo que pasó, que sería muy difícil, ¿no? Entonces, no solo un resfriado podría ayudarte a quedarte en casa en caso de una pandemia, un apocalipsis. Hablamos de enfermedades que se propagan muy rápido, afectando a millones de personas y colapsando hospitales. ¿Recuerdan lo que pasó anteriormente con todo esto cuando con la pandemia se vinieron abajo muchísimos hospitales que no tenían ni la infraestructura, ni la capacidad, ni los medicamentos para poder tener a la gente? Bueno, pues eso es lo que pasaría. ¿Qué es lo que tú harías dentro de todo eso? Bueno, pues no sé, déjamelo en los comentarios. ¿Tú qué podrías hacer dentro de una pandemia global donde, bueno, pues tuviéramos que volvernos a encerrar? Ya lo pasamos una vez, pero que fuera más duradero, que tardara más tiempo. Entonces, ¿qué podrías hacer? No sé, buscar medicamentos que te puedan salvar, que te puedan ayudar, porque el estar encerrado pues también conlleva muchísima responsabilidad de tener a tu familia y de poder ayudarla para que, bueno, pues en caso de que se enfermen hasta de una gripa, pues tener un paracetamol, ¿verdad? Entonces todo este tipo de cuestiones son muy difíciles. Fíjense, por ejemplo, la gripe española en 1818 infectó a 1/3 de la población mundial y mató entre 50 y 100 millones de personas. Así que una pandemia moderna, aunque con tecnología médica, no es algo que podamos ignorar. Ya nos pasó una vez, acaba de pasar, dicen por ahí que iba a regresar otra. Ya ves que se vino esa de la enfermedad del mono. Pues imagínate tú todo lo que podría pasar, ¿sale? Entonces, tú dime, ¿tú podrías hacerlo? Ahora también tenemos, por ejemplo, si se viniera un colapso climático. Imagínate que de repente empiezan las lluvias, empieza el calor, empieza toda esta onda y de repente, bueno, pues ya nos cuesta trabajo sobrellevar toda nuestra vida, ¿sale? Por ejemplo, podría empezar con la escasez de alimentos, si hubiera tormentas extremas, diluvios, inundaciones, muchísimas de este tipo de situaciones. Esto sería más lento que una bomba o un virus, pero pues igual o peor de peligroso, porque esto sería a largo plazo. El aumento de las temperaturas en tormentas extremas, sequías y lluvias pueden destruir cultivos, ciudades y ecosistemas. Esto es bien importante, ¿por qué? Porque si a ti te pasa que de repente, por ejemplo, digamos, queremos imaginarnos que de repente llegue a pasar que se vengan los climas extremos y que no puedes salir de tu casa, los cultivos, por ejemplo, si hace mucho frío, se queman, si hace mucho calor, se secan, si hace mucha lluvia, pues se mueren, se ahogan las plantas porque pues es demasiada agua, ¿sale? Entonces, ¿tú qué harías en este tipo de cosas? Bueno, yo creo que pues tendríamos que tener
cierta prioridad de tener huertos en nuestra casa más aclimatados, pero bueno, pues eso conlleva otras cosas, que tuviéramos también, por ejemplo, luz eléctrica, que tuviéramos paneles solares, muchas cosas que tal vez en su momento pues no lo tendríamos y que nos costaría mucho más trabajo, ¿sale? Entonces, todo eso es lo que nos afectaría, ¿sale? Según la ONU, para 2050 más de 200 millones de personas podrían verse desplazadas por cambios extremos en el clima, ¿sale? La destrucción masiva sería inmediata si nos pasara algo así, ¿sale? Y bueno, después también tendríamos dentro de los apocalipsis que nos podríamos imaginar, bueno, pues el impacto de algún meteorito. No sé si se han dado cuenta que, por ejemplo, últimamente en las redes sociales han aparecido ese tipo de lluvias, de asteroides, o que dicen que es un meteorito muy grande, que bueno, podría chocar con la Tierra. Bueno, pues imagínense que realmente pasara, si algo más pequeño que eso destruyó en su momento todo lo que necesitábamos de las especies que vivían, los dinosaurios, o sea, todo ese tipo de cosas destruyó porque se creó primero el impacto y posteriormente, bueno, pues todo lo que se vino a levantar, tanto escombro, un invierno glacial, o sea, todo ese tipo de situaciones. ¿Tú qué tendrías que hacer? Para empezar, primero, si sobrevives. Y si no sobrevives, bueno, pues hay que hacerlo. Meque, muchas gracias. Gracias. A ustedes les recuerdo, denle su me gusta, compartan, comenten, para que, bueno, pues podamos seguir platicando, ¿sale? Entonces, como les digo, hace 66 millones de años, un meteorito acabó con los dinosaurios y cambió todo el clima de la Tierra. Esto, pues, nos pone en perspectiva para, bueno, pues imaginarnos qué es lo que tenemos que hacer, qué es lo que tenemos que ver en nuestro entorno y qué es lo que nos podría servir. O sea, como les digo, lo primero serían agua, comida, no perecederos, todo lo que sea de comida enlatada. Si tú te quedas en casa y bueno, pues tener huertos. Si te quedas en la calle, bueno, pues estar buscando, tenerte que cuidar de la gente que te quiera robar la medicina o los alimentos que tú tengas. Entonces, bueno, pues todo eso tenemos que verlo, ¿sale? Entonces, pues vamos a ir checando. Dice, por ejemplo, aquí, los científicos consideraron que pandemias y colapsos climáticos son más probables, pues, que un apocalipsis zombie. Entonces, pero bueno, aparte de todo esto, imaginarlo, pues es divertido, o sea, divertido hasta cierto punto, porque hay personas que se lo toman muy a pecho, sobre todo en países, por ejemplo, como Estados Unidos, la mayoría tiene búnkers, la mayoría anda ahí, entonces todo eso, pues es complicado, ¿no? Porque de seguro hemos visto películas de zombies que, pues, si fuera algún caso real, no sé, que es popular dentro de los videojuegos, películas, literatura, esto engancha a la audiencia, ¿no? Por ejemplo, dentro de la probabilidad de la ciencia de los zombies, bueno, pues podría ser, no sé, por ejemplo, el hongo que afecta a la hormiga carpintera que está en el Amazonas, que se llama Cordyceps. No sé si lo saben, este hongo llega al cerebro de la hormiga, se le implanta en el cerebro, empieza a controlar ciertas funciones y después de ahí, bueno, pues lo que hace es subir la plantita del hongo, hace que la hormiga suba por la plantita, se aferre, muerda la planta y ya cuando está arriba, bueno, pues ahora sí abre camino, destroza el cráneo de la hormiga y bueno, pues sale este hongo y a su vez, bueno, pues contagia a otras hormigas. Ahora imagínate que realmente esto nos pudiera pasar, pues estaría muy cabrón, ¿verdad? También, por ejemplo, la rabia. Ya saben que esto es un comportamiento que dentro de los animales infectados son muy agresivos. Ahora imagínense que esto pudiera ser algo más rápido, que pudiera detonar o pudiera hacer, no sé, por ejemplo, los zombies en este caso de
de la película esta de 28 días para el exterminio, algo así se llamaba, pues mostraba algo así de tipo de datos, ¿no? Por ejemplo, en el 2011, los de la CDC de Estados Unidos hicieron una guía de preparación para que, bueno, pues estuvieras preparado en casos de un apocalipsis zombie, como una forma divertida de enseñarles y de prepararse para desastres reales, ¿sale? Por ejemplo, en teoría, porque bueno, pues esto no lo podemos ver, no podemos saber qué podría pasar, pero ¿qué podríamos hacer para que, bueno, pues en caso de un apocalipsis zombie, pues tuviéramos más tiempo de vida en este planeta? Bueno, pues sería preparar un refugio donde no te puedan alcanzar, donde tuvieras que estar en lugares altos y con pocas entradas, que puedas tener acomodadas esas entradas para que pues no pase nada, evitar zonas urbanas densas, que no tengas tantos riesgos de encuentros, porque bueno, si tú tienes en cualquiera de los escenarios de apocalipsis o de colapsos en nuestro planeta, bueno, pues la gente en cierto momento lo que haría es, pues si ya no tengo yo comida y si tú como persona tienes lo que yo necesito, pues lo siento, de que coma tu familia, que coma la mía, ¿tú qué harías? Pues yo lo primero que haría es, pues lo siento vecino, yo sé que quieres mucho a tu familia, pero pues que va a comer la mía, así que ese tipo de situaciones, ¿sale? Los refugios deben de tener agua, comida, no perecederos, herramientas. Siempre las herramientas son bien necesarias para todo tipo de cosas, cosa que los jefes siempre nos decían, tengan cuidado con eso. Bueno, pues eso es lo que tenemos que ver, ¿sale? Por ejemplo, en simulaciones militares, la movilidad y el sigilo son más importantes que el combate directo. Esto quiere decir que, bueno, más gente podría sobrevivir siendo sigiloso, que no te vean, que no te encuentren, no prender fogatas, que no se vea lumbre a lo lejos, que no se vean humarolas, que, bueno, pues llegar y querer matar a 10,000 zombies o querer protegerte de 10,000 personas que te quieran quitar el alimento que tú tienes, pues eso sería muy difícil. También siempre tenías que tener en cuenta en este tipo de casos, bueno, pues las rutas de escape, vehículos con combustible, bicicletas listas, motocicletas y bueno, pues en cuestión de seguridad y salud, higiene, primeros auxilios, son esenciales. Muchas víctimas hipotéticas morirían por infecciones menores. ¿Por qué? Porque al no tener cierto tipo de cuestiones dentro de lo que es tu manutención diaria, pues hasta una gripa te podría matar, ¿sale? Ay, perdonen ustedes, pero se me aflojó el mocorrín. Para los primeros auxilios, pues siempre tendrías que tener lo básico, vendas, antibióticos, no sé, algo para el dolor, tablillas, algodón, alcohol. Y esto es, como te digo, global, o sea, para cualquier tipo de situación de apocalipsis que nos pudiéramos encontrar, ¿sale? Déjenme reviso tantito por acá porque he estado viendo todos los movimientos que han hecho y de repente pues no alcanzo a llegar a ver sus comentarios. Entonces, pero ustedes déjenme sus comentarios por ahí y yo voy a estar ahí viendo, ya saben, su like, comparten su tap. ¿Sale? El trabajo en equipo en este tipo de situaciones tendría que ser importantísima, al igual que la comunicación. Sobrevivir solo es más difícil. En grupos pequeños con roles claros aumenta la supervivencia. ¿Por qué? Porque en grupos grandes alimentar a más gente pues sería más difícil. Las señales simples y silenciosas son útiles para evitar llamar la atención de cualquier persona. En este caso estamos hablando de una situación hipotética de zombies, pero si fuera un colapso climático, una guerra nuclear, o sea, cualquier cosa que haga que la gente se altere, pues tendríamos que estar más conscientes de que podría haber más amenazas humanas, ¿sale? Por ejemplo, aquí la OMS alguna vez usó el ejemplo de un brote zombie para enseñarles la preparación ante las pandemias. Algunos países hacen incluso simulacros zombies para educar sobre desastres. Esto quiere decir que, bueno, esto es súper importante porque, bueno, nos ayudaría
o ayuda a la gente a verse qué es lo que estuviera haciendo. Sí, muchísimas gracias, Agustín. Si, por ejemplo, pasara algo, ¿sale? O sea, esto es súper importante y lo hacen muchísimo los países como para enseñarle a la gente qué es lo que tiene que hacer. Incluso, por ejemplo, los videojuegos como The Last of Us se basan en escenarios realistas de supervivencia y podrían enseñarnos incluso hasta estrategias válidas, aunque exageradas, de lo que tendríamos que hacer, ¿sale? Aunque la probabilidad de un apocalipsis zombie sea prácticamente cero, porque bueno, estamos hablando de cosas reales, pero bueno, pues nunca está por demás dejar ese tipo de situación. Muchas cosas tendríamos que hacernos para sobrevivir, o sea, como les digo, la preparación, trabajo en equipo, higiene, movilidad, son exactamente las mismas que recomiendan para cualquier desastre real. Es lo que les comentaba, ¿sale? Entonces, como les digo, hay que cuidarnos de todo ese tipo de situaciones para poder ver qué show. Vamos a ver algunos datos curiositos para que ustedes los chequen. Les voy a repetir algunos por si no lo oyeron, aquí lo vuelven a tener. En el 2011, los de la CDC de Estados Unidos publicaron una guía de preparación para apocalipsis zombie para enseñarle a prepararse ante desastres reales. El hongo de Cordyceps controla a la hormiga haciéndola caminar y morir después de que el hongo puede reproducirse mejor. La rabia puede volver a los animales extremadamente agresivos y contagiosos, inspirando la idea de zombies humanos. Algunos países realizan simulacros zombies, los videojuegos nos ayudan, los simulacros militares, moverse y esconderse valen más la pena que la movilidad de la fuerza dentro de la gente para poder sobrevivir. No sé, existen relatos históricos de muertos vivientes en cultura como Haití, que ya saben que esto tienen mucho su cultura de que los zombies existen, más que nada, no por contagio, sino porque, bueno, pues ellos estaban tomando bebidas o algo para hacer los zombies, ¿verdad? Durante desastres reales, el caos y el pánico afecta más que la amenaza directa. Esto quiere decir que también, bueno, por ejemplo, dentro de todo esto, si algo pasara, el hecho de que el colectivo estuviera totalmente en caos afectaría más que realmente lo que el problema nos está dando, ya sea inundaciones, todo eso. O sea, todos por querer sobrevivir, pues perjudicarían a la persona, ¿sale? En Japón se ha hecho entrenamientos de supervivencia estilo zombie para practicar las evacuaciones urbanas. Ya ven que ellos tienen muchísimos terremotos, temblores, bueno, pues esto les ayuda. Algunos hospitales incluso simulan, tienen simulaciones de pacientes con zombie para entrenar al personal dentro de emergencias masivas. Esto les ayuda, bueno, pues que si llegan varios, pudieran atenderlos sin ningún problema. Digo, aquí en México ya saben que lo tenemos todo bien controlado, pero no lo creo, ¿verdad? En el 2010 un científico sugirió que un virus hipotético que reanimaría los tejidos muertos tendría que superar múltiples barreras biológicas posibles, ¿sale? Desde generar electricidad en el cuerpo para poder hacerlo, ¿sale? Los estudios psicológicos muestran que el miedo colectivo a los zombies ayudan a que la gente practique la preparación ante cualquier desastre real. Y bueno, ahora hablemos de lo que realmente importa para sobrevivir si quieres quedarte con vida. Hay, no sé, 4 cosas básicas, por ejemplo, el agua, la comida, refugio y la seguridad, ¿sale? Si tú, por ahí escuché en algún podcast que si tú pasabas más de 15 días en un solo lugar, bueno, pues esto iba a ser difícil porque pues tenías más consecuencia o más facilidad de que otra gente con la misma necesidad que tú entre a tu casa que si te estuvieras moviendo, ¿sale? Si solo tienes agua de lluvia, tendrías que hervirla al menos por 1 minuto o usar pastillas de purificación. No es como que llegas, o sea, bueno,
si agarras agua, no es que agarres el charco de agua que hay en cualquier lado, tienes que primero quitar todos los sedimentos con algún tipo de tela, posteriormente hervirla y ya la puedes beber de esa manera, ¿sale? Por ejemplo, un dato curioso, Shackleton, disculpen si lo pronuncio mal, sobrevivió meses en la Antártida con agua derretida de hielo y nieve. En la supervivencia de los alimentos básicos, las latas, como te digo, los granos, raíces, comestibles, plantas, todo lo que pueda hacer, también incluso la recolección, la caza, aprendiendo a identificar plantas comestibles que pueden marcar la diferencia en caso de que pues uno no pueda salir de nuestra casa, de nuestro lugar. Eso tendría que ser muy muy importante, ¿sale? También la construcción, como te digo, de refugios temporales, estar en cuevas, carpas, estructuras improvisadas, porque por ejemplo, si el apocalipsis global fuera terremotos, pues no quedarían edificios, tendrías que buscar alguna cueva, ¿sale? Porque por ejemplo, durante la Segunda Guerra Mundial, grupos de resistencia sobrevivieron meses con raíces y frutos solamente silvestres, ¿sale? La construcción de refugios temporales, cuevas, carpas y estructuras improvisadas deben de ser en lugares altos, seguros, cerca de agua y lejos de los riesgos. No es como que te vas a ir a poner en medio de la ciudad donde sabes que hay muchísima gente que también tiene las mismas necesidades que tú y pelearían por un pedazo de pan, a que estuvieras en un lugar más apartado donde pudieras ver que la gente llega y bueno, pues de esta manera cuidarte, ¿sale? La defensa personal sería pues lo mejor que pudieras tener, no sé, aquel que pues participe con box, que participe con con karate, con técnicas de lucha, bueno, pues todo esto sería muy muy beneficioso para la gente, ¿sale? Entonces, para sobrevivir sin estar saludable es más difícil de lo que parece. O sea, tú mantenerte saludable es porque aquí tienes al doctor Simi de la esquina que tú sabes que te puede ayudar, pero en caso de que no haya, que no encuentres un doctor, ¿qué harías? Dime tú que me estás viendo desde ahorita, ¿tú qué harías? ¿Cómo podrías sobrevivir? Digo, yo sé que entre ustedes existen varios Rambos y Terminator aquí que pudieran sobrevivir, pero yo te soy sincero, yo creo que yo sería de los primeros que me cargaría la jodida, todo me duele, y luego todavía de repente empezar a hacer todo esto, no. Ahora también lo que afectaría mucho a una civilización, perdón, una civilización es el estrés, el miedo, la soledad. Entonces, si no estamos preparados para estar siempre alerta nosotros, por eso es que nos quedamos en un solo lugares y tuvimos nuestras casas, hicimos nuestra civilización, porque somos más fáciles de estar en un solo lugar que estarnos moviendo. O sea, estudios con exploradores en condiciones extremas incluso muestran que la colaboración y la moral aumentan las probabilidades de supervivencia, ¿sale? Si tú estás solito, si no hay quien te ayude, si no hay nadie, pues sería más difícil. Déjenme tomo tantito cafecito, miren, una tacita que me dio mi esposo. Porque ya tanto hablar se me estaba resecando la gargantita. Para prepararte dentro de todos estos escenarios, solo necesitas algunas herramientas básicas para prepararte. O sea, una tacita así, carnal, una tacita chiquitita. Por ejemplo, primero, ¿qué debes de meter a tu mochila? Agua, comida, linterna, radio, baterías, cuchillos y herramientas multiusos que puedan tener varias cosas al mismo tiempo, ¿sale? Entonces todo eso sí lo debes de tener. En caso de lugares más urbanos, tendría que ser, por ejemplo, las ventajas de estar en lugares más urbanos serían, bueno, pues que tendrías más gente a tu alrededor para poderte ayudar, pero también más gente que podría saquearte tu casa o tu lugar donde estás, ¿sale?
Los espacios de alimentación también serían una ventaja porque habría más medicinas y más tecnología dentro de lugares urbanos. A que si estás en medio del bosque o de la selva, pues, o en un lugar donde hay una casita aquí y hay otra a 10 kilómetros, entonces eso sería más fácil, ¿sale? Incluso, por ejemplo, hay un kit de supervivencia tan completo que incluye hasta semillas para cultivar y tu propio alimento, y pues esto puede salvarte, ¿no? O sea, debes de tener pedernal y por ejemplo, debes de buscar en internet cómo utilizar un pedernal, porque no nada más es como que, ya saco la chispita y ya, no, o sea, hay cosas que debes de saber, y como te digo, esto es para cualquier tipo de situación donde se presenten este tipo de cosas, ¿sale? Incluso, por ejemplo, aquí vamos a imaginarnos que en los primeros momentos de un apocalipsis nuclear buscas refugio inmediato para minimizar las explosiones, pero si no encuentras lugares para esconderte seguros lejos de esta cosa, pues lo primero que te va a pasar es que te va a alcanzar la onda radioactiva y pues vas a poder sufrir después de algunos años, ¿no? Entonces, referencia al Minecraft, sí, ¿no? O sea, todo ese tipo de situaciones. Dentro de una pandemia, bueno, pues tienes que aislarte, tienes que tener higiene, evitar grandes multitudes, que no estés cerca de nadie, porque pues puedes ser contagiado. Ya les dije lo que pasó en la pandemia, ¿no? Entonces, a los que ya estamos más viejos y que lo vimos, pues sí tenemos que ver todo ese tipo de situaciones, ¿sale? Ahora, en el caso de los zombies, como les decía, bueno, hipotético, debes de buscar un refugio seguro, moverse en grupos y no subestimar a los zombies. O sea, no porque digas tú, en la película yo vi que el zombie era bien lento y yo podía correr al lado porque, como dicen acá en Minecraft, el zombie va, no chingues. O sea, tú no sabes qué tipo de infección pueda tener. Digo, y nosotros decimos que los zombies son lentos y que son lo que tú quieras, pero pues en realidad una infección de ese índole no sabríamos qué podría pasar, ¿sale? Si estuvieras solo, ¿qué salvarías? ¿A la comida o a tu amigo que no deja de hablar? La supervivencia siempre va a implicar decisiones difíciles. Yo sé que, por ejemplo, aquí yo soy adorador de las mascotas, pero que estuvieras en medio de una crisis donde tú sabes que cualquier persona está buscando comida en cualquier lado y tengo un perrito que está ladre, ¿qué haría? Si depende de que no me encuentren y de la seguridad de mi familia depende de que no la encuentre, pues que no encuentren a mi familia, a mis hijos y todo esto, y el perro está ladre, pues lo más sencillo, yo creo, y lo más creíble, pues es que tendrías que abandonar a tu mascota por cuidar a tus hijos, ¿no? Digo, y yo te estoy diciendo abandonar, habría mucha gente que pues digo, ¿no? Ahí se los dejo. Por ejemplo, imaginemos que el mundo como lo conocemos desaparece y tú y tu grupo de sobrevivientes deben crear una nueva civilización, que esto es algo súper importante. Suena extremo, pero después de un apocalipsis, donde muere muchísima gente, la sociedad regresa, o sea, yo me refiero a situaciones donde esto tarda mucho tiempo o la sociedad cae, ¿vale? Para volver a crear una civilización, ¿qué tendríamos que hacer? ¿Tú por dónde empezarías? ¿Tú qué harías? A ver, dime, cuéntame. ¿Tú qué harías si estuvieras en esa situación? Entonces, pues lo primero que necesitamos es un grupo mínimo de personas con habilidades variadas, agricultores. Nosotros somos personas que creemos que porque tienes el dinero del mundo y porque tienes los conocimientos universitarios para estar en cualquier cosa, pues no. Dice, tengo 15 años, toco el piano, vean mis videos. Pasen a ver a Andrés Morales, ¿sale? Pasen a verlo. Ya hasta se me fue el tema, ¿ven cómo esto pasa? Entonces, nosotros tendemos a creer que ese tipo de personas, pues, son las que son más capaces dentro de esta situación o de nuestra civilización actual.
Pero si todo eso cayera, tú lo que necesitas es un agricultor. No necesitas un ingeniero, un licenciado en Derecho. O sea, tú necesitas un agricultor, un albañil, un cuate que sabe techar o que te sabe crear una casa, una cabaña. O sea, cosas importantes. Un cuate que te sabe cazar, ¿no? O sea, no necesitas un chef. O sea, sí es importante, pero pues todos sabemos hacer de comer algo, ¿no? Entonces, esto lo transmitiríamos a nuestras generaciones, pero pues son situaciones en las que no le veo situación importante a lo demás, ¿verdad? A ver, espérenme tantito. Entonces, esto es lo importante. Algunos estudios sugieren que con unas 150 personas bien organizadas se puede mantener una sociedad funcional, similar al llamado número Dunbar, que mide la cantidad de relaciones humanas sostenibles en grupos. Esto, bueno, pues esto es lo que podría tener una sociedad nueva sin que llegue a tirarse antes de poder salir a flote este tipo de sociedades, ¿sale? Como te digo, lo más importante siempre va a ser el agua y la comida, y deben de establecerse fuentes seguras de agua, cultivar alimentos, construir refugios resistentes. La seguridad, amigos, ante todo, es crucial, proteger de depredadores y posibles conflictos externos. Todas las series y todas las películas nos han mostrado que, bueno, si tú tienes algún conflicto, algún problema con nuestro entorno, en este caso de que alguna civilización caiga o un apocalipsis nos alcance, es que siempre va a haber gente que te quiera quitar las cosas más rápido. O sea, y eso es lo que no se vale, ¿verdad? Entonces hay que estarlo checando todo esto. Las primeras civilizaciones surgieron hace más de 10.000 años en Mesopotamia y Egipto, porque tenían acceso a ríos, suelos fértiles, mostrando que los recursos naturales son base de una civilización, porque es lo que te da de comer, es lo que te da de alimento, y más si tienes cosas donde puedes cultivar, guardar ese tipo de cultivos, ¿sale? Acá dicen, en caso de que no se pudiera cultivar, ¿qué haríamos? Pues rezar, ¿no? No, pues tendrías que buscar, o sea, si no hay un cultivo, bueno, pues tendríamos que buscar alimento dentro de animales. Digo, ¿tú por qué crees que los chinitos que se comían? Pues hasta las mascotas, mi amigo. Ya con hambre todo te comerías. Y hay muchas formas de cultivar, o sea, incluso hay, por ejemplo, cultivos en tejados, en lugares altos. Pues nada más es cuestión de ingeniárselas, ¿no? A ver. Y luego, por ejemplo, los pueblos antiguos que cultivaban cereales y criaban animales domésticos pudieron expandirse y formar ciudades estables simplemente por el hecho de tener eso, como les digo. ¿Qué onda, Xiomara? Porque entendieron la importancia de la sustentabilidad a largo plazo. Que tú pudieras tener alimento para después, que no nada más lo que te estás comiendo en el día, que puedas organizarte y tener alimento para 3-4 días. Y eso es la importancia muchas veces de la carne seca, lo que nosotros conocemos aquí en México como cecina, en otros lugares, no sé, que es la carne que puedes tener ahí, ¿sale? Y si la infección afectara a la naturaleza, ¿cómo podríamos conseguir comida? Pues mira, una de las cosas que debes de tener siempre en cuestión de infecciones es: cocina bien la carne, hierve el agua, fríela si puedes freírla. O sea, si estamos hablando de alimentos, pues con la misma grasa del animal puedes freírlo para que mate todo ese tipo de cuestiones. ¿Qué onda, Fernando Logo? Rolando Gutiérrez, ¿sale? ¿Qué onda? ¿Cómo andan? Estamos aquí hablando de lo que es qué haríamos en caso de un apocalipsis y quién podría sobrevivir. Como te digo, la salud es clave. Eso es lo que primero tenemos que cuidar: la salud, que no te enfermes, que tenemos que tener higiene, medicinas básicas, pero también el conocimiento de enseñar a todos los miembros del grupo a auxiliar a otros tipos de miembros dentro de ahí de la sociedad, que pueden ser, que nos pueden ayudar, por ejemplo, a cultivar, a construir, a curar enfermedades. Esto es lo que nos ayudaría a crear una sociedad más estable para podernos mantener, ¿sale? Y se la contaminara el agua.
Pues para empezar, mira, si contamina el agua, los alimentos, si se contaminara el agua, pues para eso hay cloro, ¿sale? Hay productos, no sé, por ejemplo, son 5 gotitas de cloro por litro de agua y la dejas de reposando 15 minutos y con eso matas el 99.9 de bacterias. Eso es lo importante, ¿sale? En sociedades tradicionales la transmisión oral del conocimiento, esto es lo que siempre vamos a estar, que era lo que los viejitos nos contaban antes de cómo hacían las cosas. Esto es súper importante porque esto es lo que va a ayudar a que podamos tener ese tipo de situaciones más controladas y que nuestra descendencia pueda salir adelante, ¿sale? Y si no existe el cloro, dice... Bueno, este cuate se está viajando muy cabrón. Ay, Brandon, no quiero nada. Todo lo que le digo, todo le busca. Pues si no existe el cloro, no sé, habrá cal. Hierve el agua. Hirviendo el agua un tiempo, también se desinfecta. Entonces, hay formas, ¿sale? Como te digo, no solo es tratar de sobrevivir, también de alimentarnos, sino también lo emocional. El lenguaje, las reglas, las costumbres, fortalecer la cooperación entre los miembros, normas básicas, evitar conflictos, rituales, todo este tipo de cosas, respetarnos para poder hacer las cosas. Incluso una pequeña comunidad moderna es súper importante, los rituales y las tradiciones para aumentar la colaboración y cohesión social, algo esencial para la supervivencia, porque si tú respetas a la gente te va a respetar, eso es bien importante. Saludos, Brandon, saludos. Compártelo ahí, deja tu like. Con el nuevo, las nuevas civilizaciones pueden avanzar fabricando herramientas más avanzadas, cerámicas. Eso es lo que te decía de conseguir gente que sepa utilizarlo, que sean agricultores, que sean alfareros, o sea, todo ese tipo de cosas. Muchas gracias. Todo ese tipo de cosas, construir estructuras resistentes y planificar reservas de alimentos, lo que te digo, de saber secar la carne, saber mantenerla más tiempo, porque pues en caso de que no haya electricidad por una cuestión de clima, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Bueno, pues tener que hacer ciertos elementos como lo hacían los egipcios, de tapar la carne con sal para que, bueno, pues se mantuviera más tiempo fresca, ¿sale? Si estás en un lugar frío, bueno, pues la cuestión de salud es más difícil, pero la cuestión de guardar alimento es más práctico. Y sobre todo, bueno, pues nuestra proteína más fuerte pues es la carne, ¿no? La cooperación entre grupos de sobrevivientes ha sido clave en la historia, como se lo muestra en la interacción entre pueblos agrícolas y nómadas que permitieron que la difusión de las tecnologías antiguas fuera pues de lado a lado, ¿no? O sea, yo te enseño a cultivar, yo te enseño a que tengas alimento fijo en tu casa, pero tú enséñame a cómo cazar un animal, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones pues nos va ayudando. Entonces, en resumen, para crear una nueva civilización requerimos organización social, recursos, agricultura, cultura y conocimiento. Eso siempre va a haber, ¿sale? Que podamos mantenernos de esa manera para que, bueno, pues podamos seguir comunicándonos y pasando esos datos a la demás gente. Que no se pierda la escritura, que no se pierda el escribir para poder pasar todos nuestros datos de un lugar a otro, ¿sale? Atrocidades que podrían pasar serían un sinfín de cosas. Cuando hablamos de supervivencia extrema debemos ser honestos. La humanidad puede hacer cosas que normalmente serían impensables, como lo que les decía de la mascotita y del perrito, ¿no? Entonces, y a veces terribles. La presión de sobrevivir cambiaría a las personas y la línea entre heroísmo y monstruosidad se vuelve muy delgada. ¿Qué es lo que pasó con los sobrevivientes de los Andes? Por sobrevivir no mataron a nadie, no desvivieron a nadie, pero oye, se tuvieron que comer los cuerpos de las personas que allá habían muerto para poder sobrevivir, ¿sale? Entonces eso es súper importante. ¿Y qué atrocidades? ¿Tú qué te imaginas que sería lo peor que tú pudieras hacer
para poder sobrevivir o para poder mantener a tu familia con bien. ¿Qué harías? Por ejemplo, es necesario en casos de escasez total, los recursos como comida, agua y refugio pueden generar violencia, porque si tú no lo tienes, pero el vecino lo tiene, pues ¿qué vas a hacer? Pues de que se muera mi familiar a que se desviva el tuyo, pues yo prefiero sobrevivir, ¿verdad? Entonces, no. Hay que ver todo ese tipo de casos, ¿no? La desesperación puede romper los lazos sociales. Eso es, no sé, eso es al 100%. Por ejemplo, un dato histórico, durante la hambruna de la Unión Soviética en 1932 y 1933, se registraron saqueos, violencia extrema por alimentos escasos que entraban de casa en casa a querer, o sea, se hicieron grupitos donde pues entraban a una casa, la saqueaban para que este grupito pudiera comer, aunque este otro grupito se quedara sin nada. Entonces, es lo que te digo, eso sería muy canijo. En otros casos, como lo que te digo, lo de los Andes, en los peores casos algunas personas han recurrido al canibalismo para sobrevivir. La expedición de Donner en 1846 en Estados Unidos, atrapados en la nieve, sobrevivió comiendo a los fallecidos. Sitios de hambruna extrema en la historia también documentados han hecho ese tipo de cosas y han quedado documentadas de que pues para sobrevivir han tenido que meterse con el canibalismo, ¿sale? Y es uno de los límites más extremos y nos recuerda que lo lejos que puede llegar la humanidad para poder sobrevivir. O sea, eso es dificilísimo de pensar, ¿no? Porque la escasez extrema puede hacer que las personas actúen de maneras anormales, consideradas inmorales, egoísmo, traición, decisiones crueles para sobrevivir. Datos curiosos, por ejemplo, experimentos psicológicos muestran que cuando los recursos son muy limitados disminuye la cooperación y aumenta la competencia. La presión cambia nuestro comportamiento más de lo que imaginamos. O sea, mientras es como un animalito, cuando lo presionas tanto que el animalito se queda pensando qué es lo que tiene que hacer, lo primero que hace es volverse violento. Y el humano hace lo mismo. Por sobrevivir, hace lo mismo. ¿Sale? Entonces, las adaptaciones, teníamos que tener adaptaciones extremas en nuestro comportamiento. Puede adaptarse de formas radicales para sobrevivir, comer cosas que normalmente no comeríamos, cosas repulsivas, ¿no? O sea, por ejemplo, si tú tuvieras que comer, no tuvieras nada que comer y encuentras un animal ya muerto, destazado, semipodrido, pues lo primero que vas a hacer es querértelo comer. Eso es a lo que nos llevaría toda la situación, ¿no? Por ejemplo, cambiar las rutinas de sueño en caso de que pues tengamos que estar mucho tiempo despiertos y vivir en condiciones extremas de frío, aislamiento, tomar riesgos enormes para conseguir recursos vitales. Eso es súper interesante, ¿no? O sea, interesante para nosotros que no lo estamos viviendo. Digo, para aquellos que estén en ese momento, pues sería muy difícil, ¿no? Y por ejemplo, incluso hay exploradores en condiciones extremas que han sobrevivido semanas solo comiendo alimentos limitados y técnicas básicas de improvisación. La resiliencia humana es impresionante y a veces inquietante. Cómo podemos sobrevivir de esta manera que es tan fuerte, ¿no? Entonces, los sacrificios y decisiones son dificilísimas en este tipo de casos, ¿no? O sea, en un apocalipsis los grupos pueden verse obligados a tomar decisiones dolorosas para proteger al colectivo. O sea, abandonar a los más débiles. Que eso es algo que sí o sí pasaría. O sea, si tú estás poniendo tu vida o la de tu familia en riesgo por tener a alguien débil en el grupo, que no puede caminar, que se está quedando, que si hay un grupo que te está siguiendo, pues ¿qué es lo que vas a hacer? Pues abandonar a esa persona. O sea, a menos que sea, no sé, tu papá, tu mamá, un amigo muy cercano que
dudo que un amigo muy cercano también lo puedas proteger de esa manera antes que a tu familia o a ti mismo, ¿no? Entonces, la expedición, por ejemplo, de Shackleton demuestra lo opuesto. A pesar de haber hambre y frío extremos, lograron mantener la cooperación y evitar decisiones monstruosas, gracias al liderazgo fuerte y cohesión del grupo para poder estar ahí. No sé si ustedes conocieron ese caso de Shackleton. Por ejemplo, él era un explorador que lideró la expedición imperial transatlántica entre 1914 y 1917. El objetivo era cruzar la Antártida de costa a costa a pie atravesando el Polo Sur. La expedición enfrentó condiciones extremas de frío, hielo y aislamiento, mucho antes de contar con la tecnología moderna que tenemos hoy para poder pasar de un lado a otro, ¿no? La tragedia fue que en su barco, el Endurance, quedó atrapado en el hielo del mar de Woodley y finalmente se hundió. ¿Qué hicieron? Pues seguir caminando, ¿no? Shackleton y su tripulación se quedaron varados en el hielo durante meses, enfrentando temperaturas bajo cero y tormentas constantes. Por ejemplo, nosotros que somos mexicanos, digo, yo no soporto el frío. Ahora imagínate tener a un grupo de personas contigo ahí y que tengas que caminar de un lugar a otro para poder sobrevivir, ¿no? No había comida, los suministros eran limitados, la supervivencia dependía del ingenio y la cooperación y la resistencia de cada individuo que estaba ahí. O sea, si era una persona fuerte, pues bueno, qué bien, resistió. Si era una persona a lo mejor más gordita, más llenita, que tuviera grasa corporal, todo esto, pues le ayudaba. Pero si era un flaquito por ahí que nada más no podía aguantar, pues se lo iba a cargar pifas, ¿verdad? Entonces todo ese tipo de cosas. Pero bueno, a final de cuentas, vamos al otro lado, ¿no? Por un lado hablábamos de que la sociedad se podía acabar porque somos muy envidiosos, y bueno, acá Shackleton mantuvo la moral en la tripulación con liderazgo constante, evitando que se conociera, se extendiera el pánico y la desesperación entre la gente que vivía ahí, ¿no? Entonces eso... organizó campamentos improvisados sobre el hielo, distribuyó tareas de manera que todos tuvieran un propósito. Eso es lo que se les comentaba hace ratito, ¿no? De que todos sean importantes y que todos estén ocupados para hacer lo que necesitan, porque si no, pues se van deteriorando mentalmente, ¿no? Muchísimas gracias por sus likes. Ya saben, ahí déjenme su like para que sigamos platicando de cosas. Y bueno, lo van a ver después por allá en la plataforma rojita, ¿vale? Ya nada más lo vamos a editar después. Todos los hombres sobrevivieron, lo cual es considerado uno de los mayores ejemplos de supervivencia y liderazgo en la historia. Usaron técnicas simples, derretir el hielo, para obtener agua, cazar focas y pingüinos para alimentarse y construir refugios improvisados sobre el hielo y rocas. No sé si ustedes sepan que, por ejemplo, los iglús que normalmente conocemos, en una tormenta de hielo, adentro puede estar en una temperatura de 28 grados, 27 grados, a estar en la intemperie a los 0 grados centígrados, pues es muchísima ayuda. O sea, por eso es que ese tipo de personas pues eran más resistentes que nosotros, ¿no? Porque pues podían con eso. E incluso, por ejemplo, ese dato de que tienen los ojitos rasgados, pues era por eso, porque era demasiada luz en la nieve que los dejaba ciegos. Entonces pues los ojos se adaptaron para hacerse chiquititos. O sea, somos un estuche de monerías, que podríamos hacer un montón de cosas y que nuestro cuerpo se adapta a cierto tipo de cosas. La humanidad puede mostrar tanto su lado más oscuro como el lado más brillante. La línea entre heroísmo y atrocidad depende de la desesperación y la organización, y que seamos capaces de mantener esa cooperación entre la gente. Sobrevivir no solo es cuestión de fuerza o suerte, también es cuestión de cómo elegimos actuar ante todo lo que se vuelve imposible. Entonces, si tú ves que algo es imposible, pero todos estamos haciendo algo para que funcione, pues de esa manera podríamos sobrevivir. Entonces, ¿podríamos sobrevivir a un apocalipsis? Sí. Pero no como en las películas, ¿no? La preparación, la información y la cooperación siempre va a ser clave. La ciencia y la historia nos ha enseñado que incluso las peores crisis, las personas sobreviven. ¿Qué nos pasó con la pandemia de hace unos años?
muchísima gente estuvimos encerrados y muchísima gente estuvo en esa situación. Y aún así, gracias a Dios, mucha gente sobrevivió. Muchos se nos fueron, pero seguimos dentro de todo, pues lo mejor posible, ¿sale? Entonces eso es la parte que es más difícil de controlar. Así que pues bueno, muchísimas gracias por acompañarme. Espero hayan disfrutado de este viaje apocalíptico y que ahora que tengan un poquito más claro cómo sobrevivir, pues espero les ayude y al menos cómo reírte mientras lo imaginas, porque esperemos que no sea muy temprano, que sea lejitos, que nos cueste mucho tiempo todavía llegar a ese tiempo donde tengamos que estar pensando en cómo sobrevivir en un apocalipsis. Y bueno, espero tus comentarios, espero que me digas tú qué harías, cómo reaccionarías. Y bueno, a ver, espérame tantito. ¿Y tú que sea posible una cura? Bueno, en cuestión de zombies, como les decía, sí, ¿no? En cuestión de pandemias, ya vimos que también hubo una cura que pues tardó, que hubo mucho dinero de por medio, pero que sobrevivimos muchísima gente, ¿sale? Entonces, pues todo esto es lo que va a pasar. Entonces, como les digo, cuídense muchísimo. Ahí déjenme sus comentarios, yo los veo y seguimos platicando. No olviden seguirme para que, bueno, pues sigamos compartiendo. Ahorita acabo de hacer esto, espero les haya gustado. Es la primera vez que lo hacemos tipo podcast. Es muy difícil el estar hablando yo solito, porque la neta, pues tuve que investigar mucho, tuve que estar escribiendo mucho, si se dieron cuenta, pero bueno, pues traté de hacerlo lo mejor posible. Así que, pues cuídense muchísimo. Ya saben, acomódense donde más les guste y nos vemos hasta un siguiente capítulo, episodio, video, podcast, lo que sea. Cuídense muchísimo, nos vemos. Bye bye. Hoy, todavía no.